Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre: todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Pues creo que la palabra habla con claridad, mis hermanos. No habría pues mucho que decir y mucho que entender. ¿Qué es más importante, el interior o el exterior? El fariseo, el escriba, se preocupa mucho por la parte externa, por las tradiciones y las costumbres. Pero lo ha dicho el Señor Jesús: su corazón lejos de Dios. Entonces, entendemos que lo más importante, y así nos lo señala el Señor Jesús, pues es el corazón, que estemos más cerca de Dios y que busquemos en nuestro diario actuar, pues vivir según el pensar de Dios, para no confundirnos y también autojustificarnos con que debemos cumplir también la parte externa, sí, pero olvidándonos de Dios. Bueno, ocurre todavía hoy en día, solo por señalar pues el ejemplo, muchos preocupados por si la comunión en la mano, por si la comunión en la boca. Es que cómo uno puede sostener o contener a nuestro Señor en la mano si soy un pecador, si mi mano está manchada, si mi mano no es digna, si mi mano. ¿Y el corazón? ¿Dónde queda? ¿Verdad? Ahí donde entra pues cierto fariseísmo, cierta no elocuencia entre nuestra vida, ¿no? Porque pues estamos más preocupados por las cuestiones externas que por el corazón. Lo que a Dios más le agrada es el interior. ¿Qué más da si tu mano en ese momento, o por lo que fuese, que vienes del trabajo o porque hiciste alguna actividad, está sucia? ¿Qué importa si lo más importante es el corazón? Al final, el Señor Jesús no se quedará en tu mano solo para sostenerle y después llevarlo a tu boca para alimentarte de él.
Pues se puede notar en algunos hermanos muy escrupulosos, ¿verdad? Que eso no es correcto, que eso no está bien, porque piensan que la parte externa pues no es la indicada como para contener a nuestro Señor. Entonces preocupémonos por lo que es más relevante, más significativo, más importante, el corazón. Eso es lo más importante. No es la mano, no es la acción externa, sino lo que hay dentro de nuestro corazón. Porque la indiferencia o porque el rechazo, porque... Bueno, solo por poner un ejemplo, porque hoy se hace evidente pues esta realidad, ¿no? Mucha preocupación pero no es así. Creo que cuando uno está dignamente preparado, sabe que lo más importante es el corazón. Entonces, ayudemos a estos hermanos para que no se caigan, ¿no?, en este fariseísmo, en esta exageración, y decirles, ¿no?, que si su corazón realmente está con Dios, pues ¿qué más da? Que te lo den en la mano, ¿qué más da que lo tomes con las puntas de tus dedos? Si al final lo más importante es Cristo Jesús, no es la mano, ¿no? El problema se agrava cuando uno no logra entender y está cuestionando, diciendo, etcétera. Cuando en un segundo el problema se termina. No, es complicado la vida. Que si sí, que si no, que si hacen mal, que por qué lo permiten, que cómelo y se acabó el problema. Tanto conflicto, ¿no? Tanto andar ahí dilucidando y pensando y queriendo hacer discursos y fundamentar todo aquello y complicándonos la vida. Así pues pasaba con esos hermanos, ¿no?, que acusaban a Cristo de por qué en sus prácticas externas no iba de acuerdo pues a las tradiciones y a la cultura. ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Así lo señala, ¿no?, la tradición. Y por eso Cristo les llama hipócritas. Qué bien profetizó Isaías de ustedes cuando escribió: ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejos de Dios. Es decir, se preocupan más por lo externo que por lo interno. Entonces, que esa sea nuestra ocupación, mis hermanos, como fieles cristianos, creyentes, siempre atentos, ¿no?, a pues mantener limpio el corazón, ahí como ese espacio que ha de albergar la presencia de la divinidad. Eso es lo más importante. Ahora, por la boca hablará lo que hay en el corazón. Ahora sí, llenos de Dios, claro que al exterior, en nuestras acciones, pues se mostrará, ¿no?, lo que somos. Y si estás lleno de Dios, entonces en tus acciones hablarás de quién es Dios. Pero que no haya pues este desfase, ¿no?, muy dados al teatro, a la actuación. Y hacemos una cosa por quedar bien, pero el corazón mal, lejos de Dios. Si tu corazón está lleno de Dios y si tu corazón realmente contiene, sostiene y en él habita la Trinidad Santa, entonces no habrá problema del por qué hacer las cosas que se nos piden, siempre y cuando pues uno conserve limpio y puro el corazón, que repito, al final es lo más importante. Así es de que pues atentos, que las prácticas externas vayan de acuerdo a lo que hay en el corazón y no nos desgastemos actuando, aparentando, ¿no?, fingiendo ser unos exteriormente cuando interiormente somos otros, ¿no? ¿De qué sirve ponerse de rodillas, ¿no?, darse golpes de pecho, hacer oración todo el día, si con los demás estás mal? Con tu familia de origen, tus papás, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Somos un desorden, un caos en las relaciones, ¿no? Peleados, discutiendo, no nos hablamos, nos ofendemos, nos lastimamos.
Pero cuando estoy con Dios de rodillas y dándome golpes de pecho. ¿Será? ¿Eso es lo que quiere Dios? ¿Qué mérito habrá en ello? Si al final, pues, lo que más desea Dios es que ames a tu hermano. Ahí es donde se testifica, donde se muestra realmente de qué estamos hechos, en la relación con los demás. Habiéndonos mantenido una muy buena relación con Dios, todo vendrá por añadidura. Bueno, eso va a la lectura, ¿no? A que estemos muy atentos en la relación y que no haya la justificación, y así lo señala, ¿no? Dice Moisés, honrar a tu padre y a tu madre, y ustedes se justifican diciendo, es que como yo ya di el corbán, que es la ofrenda al templo, entonces ya no te puedo ayudar. No, así anulan la ley, la palabra de Dios con esas tradiciones. No, tampoco hay que usar a Dios y manipularle para autojustificar nuestras acciones. Entonces, mis hermanos, más atención en las cosas de Dios, esforcémonos por estar bien con Él y con nuestros hermanos, y sobre todo, pues purifiquemos el corazón, la mente, y dejemos que en Él habite la Santísima Trinidad. Que así sea.